mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Saludamos a todos los hermanos que nos visitan, a todas las visitas. Hoy día es un gran día. Es el primer día del año 2023 y damos gracias a nuestro Dios por el año 2022 y también damos gracias por el comienzo de este año. Dios nos ha dado vida, salud, fe, esperanza, salvación y nos ha coronado de muchas bendiciones. Amén. ¿Podemos confiar en el Señor? ¿Podemos confiar en el Señor? Sí, podemos confiar en el Señor, porque Él es fiel. Su palabra es fiel y podemos descansar en Él. Amén. Recuerden que estamos en el Evangelio de Marcos. El pasaje que tenemos para hoy es Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Ese es el pasaje para esta tarde. Antes de leer el pasaje, antes de leer este pasaje, quiero recordar que desde el capítulo 1 hasta el día de hoy, hemos visto a nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en el capítulo 1, que Él viene trabajando en el ministerio de la enseñanza. Nos damos cuenta que viene enseñando la palabra de Dios. Luego nuestro Señor Jesucristo contó 4 parábolas que hablan acerca del reino de Dios. Ya vimos la semana pasada la parábola del crecimiento de la semilla y también la parábola de la semilla de mostaza. Lo que sigue ahora es tremendo. Hay bonita enseñanza, lo que sigue ahora, porque nuestro Señor Jesucristo aquí en el Evangelio de Marcos nos va a dar a nosotros y nos va a hablar acerca de 4 enseñanzas que tienen que ver con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver 4 enseñanzas. Una de esas la vamos a ver hoy día. Vamos a ver el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo sobre la naturaleza. Luego vamos a ver el poder y la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo sobre los demonios. También en Marcos vamos a ver el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo sobre las enfermedades. Y finalmente, la 4ª enseñanza, el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Nuestro Señor Jesucristo va a mostrar su autoridad, va a mostrar su poder. Por eso que podemos confiar en el Señor. Por eso yo invito a toda la iglesia, a todos mis hermanos, confiemos en el Señor. Aquí hay un gran pasaje el que vamos a ver hoy día. Es un tremendo pasaje. Y ahora lo vamos a leer, por favor. Marcos capítulo 4, versículo 35, dice la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba.
y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Qué les parece, hermano? Un pasaje maravilloso, un pasaje tremendo, donde la fe de los discípulos va a ser probada. Y no hay ninguna duda que el año 2023 nuestra fe va a ser probada. No tenemos duda de eso, hermanos. Un gran pasaje. ¿Cómo comienza este pasaje? Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Jesús estaba enseñando a las multitudes, a sus discípulos. Y cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Es nuestro Señor Jesucristo quien toma la iniciativa. Él está invitando a sus discípulos a pasar al otro lado. Y piensen en esto, por favor. Si nuestro Señor Jesucristo los está invitando a los discípulos y le está diciendo: pasemos al otro lado, ¿saben lo que significa eso? Que sí van a pasar al otro lado. Sí van a pasar. Él los dijo: pasemos. Si Él dice pasemos, es porque van a pasar. Pero va a acontecer algo acá. Va a suceder algo acá. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Hay algo aquí que puede indicarnos a nosotros que es nuestro Señor Jesucristo quien va a colocar a sus discípulos en esta situación. Nos parece que es nuestro Señor Jesucristo quien los va a colocar a ellos en esta situación en la barca. Mire el versículo 36: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Hermano, aparece la palabra gran. Aquí la palabra gran indica que la tempestad, que los vientos, esto es de gran magnitud. Las olas están golpeando la barca. Los vientos, la gran tempestad. Y uno se pregunta: estos son hombres pescadores, son hombres con experiencia en navegación, en barca, hombres que están acostumbrados a navegar. La nave se puede hundir en cualquier momento. Estos discípulos tienen temor, como muchas veces tenemos nosotros temor y miedos. Ellos están experimentando el temor, están experimentando miedo. Ellos saben que en una situación como esta pueden perder la vida. Esa es la situación. Los vientos, las tempestades, las olas
Mateo dice que las olas cubrían la barca. Eran tan grandes las olas. ¿Cómo golpeaban la barca? Estos hombres tienen miedo. Tienen temor. Saben que su vida está en peligro. Saben que bajo estas condiciones es muy difícil sobrevivir. Son expertos pescadores y saben que están en serios problemas. Con una tormenta de esta magnitud es casi imposible sobrevivir. Amén. Mire el versículo 38. Mire lo que dice el versículo 38. Y él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, él está en la popa durmiendo sobre el maestro está durmiendo. El Señor está durmiendo. Él está en un sueño profundo. Está agotado, está descansando, está durmiendo. Con mucha paz, con mucha tranquilidad, con mucha seguridad. Es tan profundo el sueño que las olas no lo han despertado. Los vientos no lo han despertado. El movimiento de la barca no lo ha despertado. Los gritos de sus discípulos tampoco lo han despertado. Así está la situación. Esto es lo que está aconteciendo. Ni el cansancio, ni los gritos, ni el movimiento de la barca, ni las grandes olas, ni el viento fuerte despertaron a nuestro Señor Jesucristo. Y es una situación desesperada para estos expertos pescadores de Galilea. ¿Qué le parece esta situación? ¿Qué le parece esta tempestad? Estos vientos. Y el maestro está durmiendo, descansando. Pregunta, ¿nos hemos encontrado nosotros en una situación así desesperante? ¿Nos hemos encontrado así? En situación así desesperante que ni nuestra capacidad ni nuestra fuerza pueden controlar o resolver alguna situación. ¿Nos hemos encontrado así? Bueno, así se sentían los discípulos. Así se sentían ellos. Y el maestro duerme, descansa. ¿Saben de quién me acordé? Del apóstol Pedro. Lo iban a ejecutar. Está prisionero entre dos soldados. Y él está durmiendo profundamente, con mucha paz, con mucha tranquilidad y con mucha seguridad. Fue tanto que vino un ángel y tuvo que despertarlo, porque estaba durmiendo. Confianza, seguridad. Esa es la situación. Así están los discípulos del Señor, mis amados hermanos. Y yo me preguntaba, ¿fue la madre naturaleza la que provocó esta tormenta? ¿O fue algo de nuestro Dios? ¿Fue la madre naturaleza o fue Dios quien levantó los vientos, las olas y esta gran tempestad?
me hice esa pregunta porque cuando estudiamos Jonás, por ejemplo, Jonás capítulo 1, versículo 4, dice que Jehová levantó un gran viento en el mar y hubo en el mar una gran tempestad. Dios puede hacer eso. Dios puede levantar vientos, tempestades, huracanes, todo eso Dios puede hacer. Y lo hace con un propósito. Lo hizo aquí con Jonás, luego Jehová preparó un gran pez, luego Jehová mandó al gran pez, Jehová preparó una calabacera, Jehová preparó un gusano y Jehová preparó un recio viento solano. Pero Dios tiene propósitos ahí. Hay propósitos. Si pensamos un poquito, los discípulos han recibido mucha enseñanza de Cristo. Hasta aquí, ellos han visto, han oído, han estado con nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él está enseñando. Pero lo que van a ver ahora es el poder de este rey. Eso es lo que ellos van a ver ahora. Van a ver el poder del rey, el poder de este Señor, el poder de nuestro Señor Jesucristo sobre la naturaleza. Eso es lo que ellos van a ver. Ellos tienen aquí ahora la gran oportunidad de confiar en el Señor en medio del peligro. Por eso la pregunta, ¿podemos confiar en el Señor? ¿Aún en medio del peligro? ¿Aún en medio de la tempestad? ¿Aún en medio de las dificultades de la vida? Sí, podemos. Ese es el tema. Y los discípulos tienen esta gran oportunidad. En medio de este peligro, que están a punto de hundirse, de ahogarse, de perder sus vidas, tienen la gran oportunidad de confiar en el Señor. Van a ser probados. La fe de ellos va a ser probada. Y creo que esta tempestad fue cuidadosamente preparada por Dios mismo. Amén. Creo que todos nosotros hemos pasado por las tormentas de la vida. Los vientos, esas olas que nos golpean a nosotros. Porque recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero también dijo, confiad en mí. Prueba, tribulación, fe, confianza. Ninguno de nosotros está libre de estas tempestades, de estos vientos. Y nuestro Dios, no solamente Él quiere que lo conozcamos a Él, cada vez que estudiamos la palabra, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que se nos enseña su voluntad, estamos aprendiendo de nuestro Dios y eso está muy bien. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos invita a ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Se nos invita a nosotros a que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Pero también nuestro Dios quiere que confiemos en Él en todo tiempo, especialmente en medio de las tormentas de la vida. Ese es el mensaje, hermano. Esa es la palabra. Estos siervos de Dios recibieron mensajes de la palabra, recibieron la palabra de Dios, escucharon las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora están en pánico y sus corazones están llenos de incredulidad.
Porque nuestro Señor Jesucristo no solamente va a reprender al viento, sino que también los va a reprender a ellos. Versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Fueron a despertar al maestro. ¿Qué fue lo que le dijeron? Dígalo. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Saben lo que le están diciendo? ¿Se dan cuenta de la forma que se lo están diciendo? Como que le están faltando el respeto al maestro. Como que le están diciendo, lo despiertan. ¿Acaso no te da lo mismo que perezcamos? Esa es la forma. Eso es lo que está pasando. Maestro, ¿acaso no te importa que nosotros perezcamos? ¿Acaso no te importa y nos dejas perecer? Eso está pasando. De esa forma se lo están diciendo. ¿Acaso no te interesa a ti nuestras vidas? ¿Acaso a ti te da lo mismo que perezcamos? Esa es la forma, hermano. Y eso es lo que está pasando acá. Pregunta, ¿los discípulos conocían del poder de nuestro Señor Jesucristo hasta este momento? ¿Ellos sabían del poder de nuestro Señor Jesucristo hasta este momento? ¿Sabían? Muchísimo. Porque en el capítulo 1, Jesús estaba expulsando demonios y los demonios le obedecían. Luego había sanado a la suegra de Pedro, acuérdense, de una fiebre. Luego había sanado a un leproso. También sanó a un paralítico. También sanó a un hombre con una mano seca. Y había sanado a un sordo y a un ciego. Todo eso había hecho nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabían ellos de su poder? Claro que sabían. Ellos sabían. Pero tenían miedo. Tenían temores ellos. Estamos viendo que en ese momento parece que se le había olvidado todo esto. Ese es el tema. Todo ese conocimiento. ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos así como reaccionaron los discípulos? A veces reaccionamos así. No lo decimos con palabras, pero con nuestra cara, con nuestra actitud, lo decimos. Y nosotros sabemos que Dios es poderoso, que Dios es real, que podemos confiar en Él. ¿No es cierto? Que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, que Él es nuestro pastor. Sabemos todo eso. Pero cuando estamos en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de las tempestades de la vida, como que se nos olvida a nosotros. ¿Cómo que se nos olvida eso? Se nos olvida que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Se nos olvida que nuestro Dios nos ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días, desde ahora y para siempre. Se nos olvida a nosotros. Eso nos pasa a nosotros.
Él estaba en la popa durmiendo, sobre un cabezal, y le despertaron, le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En este versículo 39, lo que nosotros vemos aquí, la bondad y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a nuestro Señor Jesucristo acá agitado. ¿Lo vemos entrando en pánico? ¿Lo vemos desesperado? No, para nada, para nada. Dio una orden: calla, enmudece, cesó el viento y llegó toda la tranquilidad. Vemos el poder cuando Él da una orden. Vemos el poder de su voz. Vemos la autoridad y el poder que tiene sobre la naturaleza. Los vientos le obedecen. El mar le obedece. Y trae paz, tranquilidad en medio de la tormenta. Eso es, hermano. Y se hizo grande bonanza, una gran calma se hizo en el mar. ¿Por qué? Porque Jesús calma las tormentas, resuelve nuestros problemas, da paz y tranquilidad en medio de las tormentas. Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Mire el versículo 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aquí hay dos tormentas, hermano. En este pasaje nos encontramos con dos tormentas. La tormenta en las aguas, en el mar, y la tormenta en el corazón de sus discípulos. Los reprendió. ¿Cómo no tenéis fe? Nuestro Señor Jesucristo podría haberles dicho: ¿se acuerdan cuando sané a la suegra de Pedro? ¿Se acuerdan cuando hice este milagro? ¿Cuando hice esto? Él podía haberles dicho todo eso. Los reprendió en la fe. Reprendió su fe. ¿Cómo no tenéis fe? Ese es el problema que tienen acá los discípulos. Y si nosotros nos ponemos a leer todo el Evangelio de Marcos, ¿saben lo que vamos a encontrar en cuanto a la fe? Que Jesús siempre está recompensando la fe de los que creen. Recompensó, por ejemplo, la fe de los amigos del paralítico. Recompensó la fe de la mujer de flujo sanguíneo. Recompensó la fe de Jairo. Y así encontramos muchos ejemplos. Jesús siempre va a recompensar la fe de aquellos que creen y confían en Él. Y ese es el problema que tienen los discípulos. Ese es el problema. Es el problema que tenemos muchas veces cuando estamos en medio de dificultades, pruebas, tempestades de la vida. Nuestra fe. ¿Saben que no tiene nada de malo? Si estoy en una prueba, no tiene nada de malo. Y es legítimo sentir temor, desesperación, miedo. Lo complicado
Lo complicado es cuando no confiamos y perdemos la esperanza. Eso es lo complicado. Por eso, todos los días nuestras oraciones deben ser: Señor, aumentanos nuestra fe. Claro. ¿Por qué? Porque el cristiano ya no vive por vista, sino por fe. Vivimos por fe. Y podemos orar a nuestro Dios: Señor, aumentanos nuestra fe. Necesito creer más en ti, confiar más en ti, en tus promesas, Señor. Amén. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 41. Entonces temieron con gran temor. Estaban en una gran tempestad, ahora están en un gran temor. ¿Por qué? ¿Por qué es este gran temor? Por la pregunta que ellos están haciendo ahora. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Miren, dio una orden, se acabó la tempestad. Ya no hay viento, ya el mar está tranquilo, ya la barca es segura. ¿Quién es este? Ellos están haciendo esa pregunta. ¿Quién es este? Y temieron con gran temor. El temor se apoderó de ellos. Este es un temor de reverencia, de ver enfrente de quién estamos. Ellos están mirando ahora a un hombre que da una orden. Inmediatamente viene la calma, viene la tranquilidad. Su voz es tan fuerte, es tan poderosa, que inmediatamente tranquilidad. Por eso dice: ¿quién es este hombre? Que aún el mar, el viento, le obedecen. ¿Quién realmente es Jesús? ¿Quién realmente es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? Aquí en Marco, en el mismo Evangelio de Marco, por ejemplo, Marco 1:1, dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo. Marco dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí en Marco, Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién es este hombre? Bueno, Él es el Hijo de Dios. Aquí en Marco, en la gran transfiguración, se escuchó una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí en Marco, Jesús es el Hijo amado de Dios. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo también aquí en Marco les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan? Y luego dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo. Acá en Marco es el Hijo de Dios, es el Hijo amado de Dios y es el Cristo, el enviado de Dios. Eso es, hermano. Aquí en Marcos también, Jesucristo
es el que iba a ser desechado, el que iba a ser muerto, sepultado y que resucitó al tercer día. Es el que resucitó al tercer día. ¿Qué es Jesús? También Marcos nos enseña que Jesús es el que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Fue el que vino a dar su vida por nosotros, para rescatarnos. ¿Quién es Jesús en Marcos? Es Dios. Es el que dio la gran comisión. Es el que dijo, id por todas las naciones y por todo el mundo. Es el que envió a predicar el evangelio, las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Ese es Jesús. Aquí en Marcos, ese es Jesús. ¿Quién es este hombre? Es el Hijo de Dios, es el Hijo amado de Dios, es el que dio su vida en rescate por todos nosotros, es el que nos ha dado la gran comisión, es el Cristo, el ungido, es Dios mismo. Él es el que calma las tempestades, el que trae paz, el que trae tranquilidad. Cuando entremos en alguna tempestad, cuando las olas de la vida golpeen con fuerza nuestros hogares, nuestra familia, a nosotros, recordemos quién es Jesús y el poder que Él tiene para dar paz y tranquilidad. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Busca primero